Eran, eran 2,5 millones de personas. Habían estado de esclavos durante muchísimo tiempo en Egipto. Y Dios los libró con mano fuerte y ellos vieron los milagros de Dios para sacarlos de ese lugar. Y salen por la mano de Dios y son libres. Y caminan 3 días por el desierto, 2,5 millones de personas, hombres, mujeres, niños, todas las edades, 2,5 millones de personas caminando 3 días por el desierto sin encontrar agua. Hasta que llegan a un lugar. Después de esos 3 días, un lugar en donde hay un oasis, una fuente, y hay agua para saciar su sed. Pero sucede, nos cuenta la Biblia, que esas aguas no se podían tomar porque eran amargas. Algo había en ellas que era insalubre y que impedía que saciaran la sed. Entonces este pueblo, esta multitud de gente, empieza a murmurar y a protestar contra aquel que los guiaba, que se llamaba Moisés, un hombre manso, nos dice la Biblia, al cual Dios había puesto para esta tarea, y empiezan a murmurar y a protestar. Y Dios le señala a Moisés un árbol, que cuando él lo pone en el agua, las aguas se endulzan y el pueblo puede tomar todo el agua que quiera y saciar su sed. Pero en esta historia, que parece una historia común, hay una enseñanza, hay algo que va en el trasfondo para nosotros, porque ese lugar al fin le terminaron poniendo de nombre Mara, que significa amargura. Amargura. Pero hay algo más que nos dice la Biblia de ese hecho. Dice que allí Dios los probó. Dios le dijo que caminaran esos 3 días por el desierto. Y Dios los llevó a ese lugar para probar. ¿Por qué los tenía que probar? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué necesidad había de que ellos llegaran a ese punto límite que sumaba el miedo a la sed, el miedo a la muerte por no tener agua, el miedo al envenenamiento y la necesidad real de saciar su sed? Nos dice la Biblia que murmuraron y empezaron a protestar, y por poco sucede una revuelta de toda esta gente contra Moisés y contra Dios por la falta de agua. Allí los probó. Muchas veces sucede en la vida de las personas que Dios hace lo mismo, porque Dios, cuando llegaron al lugar a donde ellos iban, que se llamó la tierra prometida, Dios le dijo: durante todo este tiempo les hice pasar algunas situaciones difíciles para probar lo que había en el corazón. Y les permití que tuvieran hambre. Y los alimenté con maná que ustedes no conocían ni sus padres, para que sepáis que el hombre no solo vivirá con pan, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí los probó, nos dice la Biblia. Muchas veces ese tipo de prueba en necesidad que Dios nos pone, nos saca a relucir lo que tiene nuestro corazón. Porque ellos, lo primero que hicieron cuando vieron que el agua no servía, se pusieron a murmurar, a protestar y a quejarse. ¿Cuántas veces escuchamos la queja de la gente? ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces manifestamos la amargura? Podríamos decir que ese lugar se terminó llamando amargura no tan solo por el agua que era amarga, sino porque Dios sacó a relucir lo que había dentro del corazón de todas esas personas, que era
la amargura. Dice la Biblia que dentro del corazón de los hombres anida la amargura. La amargura viene por muchísimos motivos. Por cosas que nos han pasado o por cosas que hemos hecho. Se van guardando amarguras y se va haciendo un depósito en nuestra alma de cosas amargas. Pero esas cosas amargas no quedan ahí. En algunos momentos se manifiestan y se dejan ver. Y la Biblia dice que para solucionar el problema de esas aguas hubo que cortar un árbol y ponerlo adentro del agua para que el agua se endulzara. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere significar esta parábola de esta historia? Las aguas que ellos encontraron eran como su alma misma, amargas. Había amargura en ellas y no servía para saciar la sed de nadie. Y el árbol que Moisés tiró adentro del agua, y milagrosamente las aguas se endulzaron, en la cruz y Cristo crucificado, que hace que la amargura que hay en el corazón del hombre se vaya y el alma del hombre y de la mujer se endulce. Es cotidiano, es permanente escuchar quejas y amargura de la gente. La gente vive quejándose, la gente vive amargada. Podríamos decir que la vida del hombre consiste en amargura interrumpida por algunas alegrías. La mayor cantidad de veces hay amargura. Y nos dice también la palabra de Dios, en Romanos capítulo 3, que la persona que no conoce a Dios, la persona que no ha sido justificada por Dios, la persona a la cual no le ha llegado la palabra de Dios, o también no ha permitido que la palabra de Dios entre en su alma, que no ha permitido que Jesús entre en su corazón, porque ha cerrado la puerta de su alma y su corazón con amargura y ya no quiere escuchar nada, por cosas que le han pasado, o por la manera de ser, o por cosas que ha hecho. A veces la amargura, por no decir siempre la amargura, impide que la gracia de Dios, esa palabra del Evangelio, la palabra de la cruz de Cristo, endulce el alma de las personas. Y como digo, Romanos capítulo 3 dice que las personas que han rechazado a Cristo, que no quieren recibir la vida cristiana, tienen la boca llena de maledicencia y amargura. Y no es lo que vemos cotidianamente, la maledicencia y la amargura, la gente quejándose o maldiciendo. Es lo que más se ve. Parece que nosotros, como argentinos, fuéramos un país que vive quejándose y vive maldiciendo. Pero esto no es propio solamente de los argentinos. Esto es la naturaleza humana que hace al rechazar a Dios, al cerrar la puerta a Jesús, como aquel árbol en la antigüedad que endulzó las aguas amargas, al cerrar la puerta a Jesús, lo que sale es maledicencia y amargura. Porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. No se trata de un mal momento, se trata de un estado del alma, que es la amargura que nos provoca no tener a Cristo, no haber conocido a Cristo o no haberlo dejado entrar. A veces hemos escuchado de Él, escuchamos el Evangelio y cerramos la puerta. ¿Y qué queda adentro? Quedan las aguas amargas de nuestra alma. La boca del hombre está llena de maledicencia y amargura y no conoce el camino de la paz. Camino de paz no conocieron. No sabe lo que es la paz. Por eso manifiesta permanentemente la amargura. Porque esta historia que hemos relatado al principio no termina ahí. Cuando las aguas se endulzaron y ellos se aquietaron, caminaron un poco más y encontraron 12 fuentes de agua y 70 palmeras que le daban sombra. Un oasis aún mayor, al cual llamaron Elim, los lugares de descanso.
Así que Dios los probó para que vieran lo que tenían en el corazón. Dios muchas veces nos prueba y la Biblia nos dice qué pasa con el hombre que no ha conocido a Cristo, cómo manifiesta la amargura. Primeramente con la maledicencia, con las cosas que habla. Santiago dice que la envidia es amarga. Santiago capítulo 3, envidia amarga. La envidia es amarga. La envidia nos hace amargar. Sale la amargura de nuestro corazón cuando hay envidia. ¿Cómo se trata la envidia? Se trata a los pies de Cristo. Cuando Cristo, como aquel árbol que Moisés tiró adentro del agua y se endulzó, cuando Cristo entra en el alma humana, cuando se acepta la palabra de Dios, cuando se acepta a Cristo como Salvador, la envidia desaparece. También la codicia. Nos cuenta la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, que había un hombre que vio a los apóstoles sanar a los enfermos, darles el Espíritu Santo con la imposición de manos, y se le ocurrió un negocio, pensó en un negocio. Y vino a los apóstoles y le dice, ¿cuánto les tengo que pagar a ustedes para que me den ese don que tienen ustedes, que yo a cualquiera que le imponga las manos reciba el Espíritu Santo o se cure? Y el apóstol Pedro le dice, veo que estás en prisión de maldad y en hiel de amargura. La codicia produce amargura. La gente codiciosa está siempre amargada, porque siempre hay algo más que quiere. Nos dice que el libro de los Proverbios, que la codicia es como una sanguijuela, que tiene dos hermanas. Una se llama trae y la otra se llama trae. Trae. Así dice la codicia. Eso no dice la palabra de Dios. La codicia amarga. Hiel de amargura. Lo más amargo de lo amargo. Eso es la codicia. ¿Cómo se cura la codicia? Cuando se pone a los pies de Cristo y se entiende que no se puede servir a Cristo y a las riquezas. Las riquezas son un engaño, son para esta vida. La gente se muere igual, sea rico, sea pobre, eso nos llega a todo. La codicia es hiel de amargura. También nos dice la palabra de Dios que uno de los discípulos del Señor, cuando el Señor fue acusado injustamente y crucificado, le preguntaron, a Pedro, le preguntaron, ¿tú no eres uno de ellos? Tú hablas, te descubre, te manifiesta la manera que tienes de hablar. Y Pedro dijo, yo no lo conozco, no conozco a tal hombre. Y nos dice que, vuelto Jesús, miró a Pedro, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La amargura de Pedro por haber negado a Cristo. Yo no le conozco, no sé de quién me habla, no conozco al tal hombre. Eso también produce amargura. Cuando conociéndolo, lo negamos, lo rechazamos, decimos no conocerle, negamos su nombre, todas sus cualidades. Lloró amargamente. Fíjense todas las cosas que, siendo probadas, manifiestan la amargura del corazón. También nos dice Colosenses 3:19, los maridos no deben ser desapacibles con sus mujeres. La palabra desapacible también es amargo. El marido amargado con su mujer no debe ser así, dice la palabra de Dios. Porque eso genera una ruptura dentro de la relación más cercana que tenemos, que es la relación matrimonial, y de ahí empiezan las amarguras que se multiplican a todos los que nos rodean. Maridos, no seáis amargos, no seáis desapacibles con vuestras mujeres. ¿Cómo se trata esa amargura? Ese maltrato hacia la mujer de parte del hombre, con el árbol, con la cruz de Cristo, con la palabra de la cruz, con Cristo en el corazón, que endulza la amargura del hombre.
También nos dice Efesios 4:31 que no debemos entristecer, contristar al Espíritu Santo de Dios, los creyentes que lo hemos recibido. Toda amargura, enojo e ira sea quitada de entre vosotros. Si el Espíritu de Dios no tiene libertad en mi corazón para manifestarse, lo que sale es la amargura y el enojo y la ira. ¿Cómo se cura eso? Con Cristo en el corazón. Y también a los creyentes nos dice Santiago que de una fuente de agua no puede salir por la misma abertura agua dulce y agua amarga. No se puede. No puede hacer eso una fuente. Asimismo, nuestra boca tampoco debería poder. Y sin embargo, muchas veces de nuestra boca sale la maledicencia y la amargura que no debería estar en nuestro corazón. Por eso el Salmo 40 nos habla de un hombre que resignadamente esperó a Dios. Un hombre que estaba en un pozo, caído dentro de un pozo cenagoso y lleno de barro. Y estaba a los gritos clamando a Dios para que lo saque de ahí. La única cosa que podía hacer era clamar y esperar resignadamente para que Dios lo saque de ahí. Y el Señor se inclinó a él y lo sacó del lago de miseria, del lodo cenagoso, y lo puso sobre una piedra. Pero no terminó ahí la experiencia. Puso luego en mi boca una canción nueva de alabanza a nuestro Dios. La amargura del que estaba en el pozo fue cambiada por una nueva expresión, que era la alabanza a Dios. Del Señor Jesús todos quedaban sorprendidos. ¿Por qué? Por las palabras de gracia que salían de su boca. Él es el árbol que endulza la amargura del alma del hombre. Él es quien puede sacar la amargura de nuestra alma que se manifiesta en nuestro carácter, en nuestra maledicencia, en una boca que parece un sepulcro abierto, como dice también Romanos capítulo 3. Él es quien puede hacer que de nuestra boca salgan palabras dulces, porque ha cambiado nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha producido nuestra amargura? Hay muchas cosas, pero en términos generales podemos decir que la amargura es un estado natural del corazón humano y que solamente la palabra de la cruz, como aquel árbol que cayó sobre las aguas y las endulzó en Mara, pueden quitar toda esa amargura del corazón y poner una canción nueva en nuestra boca. ¿Por qué la gente se da cuenta cuando alguien ha conocido a Dios? Porque cambia su manera de hablar. Y la manera de hablar está relacionada con lo que hay en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo cambiar de forma de hablar si no cambia mi corazón primero. Y cuando cambia mi corazón, mi palabra es nueva. Puso luego en mi boca una canción nueva de alabanza a nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios me prueba, cuando vienen las dificultades, surge la amargura, porque eso es lo que hay adentro. Y Dios quiere que yo sea consciente de lo que hay adentro para que reciba el tratamiento que Él me quiere dar. Cristo quiere entrar al corazón para sacar la amargura. Cristo quiere entrar al corazón para sacar el rencor, la maledicencia, el mal carácter, todas las cosas con las que se manifiesta la amargura que yo tengo adentro. No pensemos en cambiarla nosotros mismos, porque es lo mismo que si aquellos hombres de la antigüedad hubieran intentado tomar esa agua. Era más amarga y más mortal. Cristo puede cambiar el corazón, sacar la amargura y poner canción nueva en la boca de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle: Señor, vengo a ti tal cual soy, amargo como soy, para que de esa amargura que hay adentro mío se transforme en agua que brote para vida eterna, como dice el Señor.
Señor, cambia mi corazón, sacame la amargura, haceme un hombre, una mujer gozosa de tenerte en el corazón y que mi boca lo manifieste. El Señor no intenta reformarnos. El Señor nos ofrece una vida nueva por completo, que no conocíamos. ¿Querrás aceptar esto? ¿O querrás seguir en la maledicencia y en la amargura? Que no solamente no te beneficia, sino que afecta a cuantos están a tu alrededor. Debes aceptar a Cristo para que tu amargura se vaya. Es una promesa que Dios cumple siempre. No hay persona más feliz que la que ha recibido a Cristo en su corazón. Quiera el Señor bendecirte en esta tarde. Amén.